Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la génesis de la comunicación. Pero primero, ¿qué es la génesis de la comunicación? La comunicación humana surgió en el momento en que nuestros ancestros, en su lucha por la supervivencia y en respuesta a sus instintos, se vieron obligados a transmitir a quienes les rodeaban sus impresiones, sentimientos y emociones. Para ello se valieron de la mímica, de los gritos y las interjecciones, lo que constituyó un lenguaje biológico. La evolución del cerebro humano, diferenciado de los animales, entre otras cosas, permitió a los seres humanos dominar una forma muy eficiente de comunicación, la voz. Posteriormente, surgió el lenguaje hablado y las manifestaciones pictóricas. Aparecen las pinturas rupestres, los jeroglíficos, pudiendo así el hombre por primera vez expresar su sentimiento en modo gráfico. Y es así que esto se llama la génesis de la comunicación. 2. Identificación evolutiva de la comunicación. La aparición de seres comunicantes es un extraordinario resultado evolutivo, ya que la capacidad de comunicar no hubiese sido posible sin una sucesión de transformaciones previas de los organismos y de los comportamientos. Es decir, la capacidad de comunicar con el resto de las capacidades evolutivas que la han hecho posible. De esta manera, ubica los orígenes de la comunicación en el nivel evolutivo que le corresponde. Características que distinguen a la comunicación de las actividades que la han antecedido. En las actividades comunicativas se implican dos o más agentes. Agentes que interactúan entre ellos mediante señales, señales cuya información tiene significado, que los agentes utilizan para hacerse indicaciones. Comunicación de las actividades que la han antecedido. En las actividades de la comunicación participan dos o más agentes. Estos agentes interactúan entre ellos y mediante señales cada una de estas tiene un significado. De la acción a las interacciones en las que se intercambia información. Son las acciones que son implicaciones y las implicaciones que son interacciones. Las acciones que son implicaciones. Los seres vivos son agentes, con sus actividades vitales se afectan a ellos mismos. Las implicaciones que son interacciones. Al observar sociedades, es claro que las interacciones entre las personas son relevantes, ya que el comportamiento individual puede cambiar debido a la interacción social. Podemos notar que nosotros nos comportamos de manera diferente en presencia de diferentes personas. En otras palabras, nuestro comportamiento depende en parte de nosotros mismos, pero parte del contexto en el que nos encontramos. 2. Agentes que implican con otros agentes. Las actividades implicativas requieren la participación de al menos un agente que actúe como afectador y al menos de otro que concurra como afectado. Niveles de implicación, complicaciones e interacciones. La implicación significa que el comportamiento de unos agentes reactivos se relaciona de alguna manera con la actividad vital de otros agentes estimuladores, y el afectador, ERE, pueden pertenecer a niveles de implicación diferente. Aquí un ejemplo, el afectador sería el ciervo, que cuando brama espanta el vuelo de los pájaros, quienes serían los afectados. Naturaleza heterónoma de las interacciones. Todas las interacciones son comportamientos heterónomos. En esta categoría de comportamientos entran mayor parte de conductas que se orientan a la reproducción de especies, conductas encaminadas a la satisfacción de necesidades alimenticias, conductas en las que existe alguna división de trabajo. Por ejemplo, el depredador es el león, que sería el afectador para satisfacer sus necesidades alimenticias, que caza una cebra, que sería el afectado. Posiciones que pueden ocupar los agentes. Es necesario de la acción que afecte de alguna manera al receptor, como paciente necesario de la acción de emisor, necesariamente como agente y paciente. La especialización de los intercambios en las interacciones. Los agentes utilizan en las interacciones estímulos de distinta naturaleza. Muchas serpientes paralizan a los animales que capturan inoculando un veneno. Otras constriñen a la presa hasta asfixiarla. Algunas engañan a la víctima con silbos y le traen hasta que tienen su alcance. Existen numerosos agentes capaces de recurrir al uso de materias o de energías en las interacciones con otros. Las interacciones en las que se recurre a las señales. Pero primero, ¿qué son las señales? Una señal es un signo, un gesto u otro tipo que informa o avisa de algo. La señal sustituye, por lo tanto, a la palabra escrita o al lenguaje. Ellas obedecen a convenciones, por lo que son fácilmente interpretadas. Emisores y receptores de señales en las interacciones. Cuando los agentes son la fuente de las señales, intervienen como emisor, y cuando están afectados por esas señales, son receptores. Los agentes que generan señales con las que se puede desencadenar alguna reacción de uno u otros son emisores. Los agentes que pueden ser estimulados por esas señales son receptores.
Las señales como soporte de la información en las interacciones. El empleo de las señales como estímulo en las interacciones ha concluido en dos de las mayores innovaciones de la historia natural, a saber, la capacidad de ciertas especies animales de obtener y procesar información que puedan regular sus propios comportamientos a partir de las señales que producen de otros animales. La capacidad de ciertas especies que ya poseen esas competencias informativas, de producir y proporcionar información que pueda regular los comportamientos de otros animales dotados de esas mismas competencias. Resumen y conclusiones de los análisis precedentes. Poseer la capacidad de procesar información en las interacciones, ya que todos los agentes que utilizan las señales para regular su propio comportamiento o el de otros. Hay dos usos informativos de las señales. El primero, para obtener información significativa. El segundo, para obtener y producir información indicativa. La comunicación presupone las competencias para manejar información significativa. Esto fue la génesis de la comunicación. Gracias a todos.